nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dios le dice a Moisés: Moisés, mándame a cada uno de la tribu, pero no a cualquiera. Mándame a los príncipes de cada uno de las tribus, a gente entendida, gente preparada. Mándalos a reconocer la tierra que yo les voy a dar por promesa. Y en esto van estos 12 espías que la Biblia, ¿verdad? O sea, ya saben qué historia estamos hablando. Y van a reconocer la tierra. Cuando llegan los 12, ven, hermano, mira, agarraron un ramo de uva y entre dos no podían con él. Era una uvas que aquello parecían coco. Gloria a Dios. Una cosa impresionante. Esa tierra, ya la apagué, hermano. Sí la apagué, gracias. Esa tierra era una cosa espectacular. Pero había una situación, que en la tierra vivía gente poderosa en batalla, guerreros tremendos, gigantes. Dice que ellos se veían como enanos al lado de esa gente. Cuando llegaron a darle reporte de lo que ellos habían visto, dice que 10 de ellos empezaron a decir: no, hombre, si nosotros vamos ahí, vamos a salir derrotados. Escucha esto. Pero dice que Caleb, acabo de leerlo, que le mandó a callar a la gente, porque el pueblo estaba esperando una respuesta para poder entrar y conquistar la tierra. Y llegan estos espías diciendo sinceramente lo que habían visto. Son gente muy grande. Pero mire, hermano, los 10 no habían visto eso, lo habían visto los 12. Pero 10 tenían una actitud diferente a Caleb y Josué. Y ellos dos decían: no, hombre, nosotros vamos a ir y les vamos a ganar. Mas estos 10 decían: no, hombre, ellos nos van a ganar a nosotros. Son más poderosos que nosotros, son más fuertes que nosotros, tienen mejores armamentos que nosotros, están más capacitados que nosotros. Tuvieron un temor, gloria a Dios. Le agarró un miedo a esa gente. Y sabe lo que pasa cuando uno le abre la puerta al temor, que uno se hace portador del temor. Y cuando tú le abres la puerta al temor y el temor entra en tu vida, cada vez que tú hablas, lo que tú estás soltando es lo que tú tienes por dentro. Por eso uno da lo que uno tiene, lo que uno recibe. Lo que uno tiene por dentro, eso es lo que uno suelta. Gloria sea al Señor. Estos 10 había tocado el temor la puerta, y ellos habían abierto la puerta. Habían puesto su mirada en las circunstancias, en lo natural, en lo que realmente se veía. Y se llenaron de eso. Y cuando llegaron al pueblo, eso fue lo que vomitaron hacia afuera. Le dijeron: no, hombre, olvídense de esa tierra, olvídese de eso, olvídese de todo. Eso es algo imposible. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir leyendo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque el pueblo se dejó influenciar por el temor que estos 10 espías habían traído a la congregación. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?, preguntaron ellos. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermano, yo quiero que tú te metas en este pasaje. Yo quiero que en este momento tú te pongas la sandalia de Moisés. Y tú estás ahí liderando un pueblo. Y el pueblo en este momento te viene y te dice:
Pero ¿a dónde no te adjudica toda su desdicha a ti? Tú eres el culpable de lo que estamos, Moisés. Por tu culpa estoy así. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ponte en ese momento. Ponte en el momento que el pueblo que está hablando no es un pueblo raro ni extraño, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que cuando ellos caminaron por el desierto, Dios se le manifestaba en una columna de fuego en la noche para que tuvieran calor y no se murieran congelados, para que tuvieran guianza. Y en el día Dios se mostraba con una columna poderosa de nube que les cubría del sol y no dejaba que el sol los fatigara. Este era el pueblo que Dios hizo descender maná del cielo y no se murieron de hambre. Los sacó Dios de Egipto, de la esclavitud, de los latigazos, del trabajo forzado. Este es el pueblo que ellos estaban muertos y el Señor les devuelve la vida. Los lleva por el desierto y les promete una tierra prometida. Este es un pueblo que ve que el día que tenían sed, Moisés oró, dio un golpe en la peña y de la peña salió agua para que ellos pudieran beber. Este es el pueblo que vio caer codornices del cielo para que comieran carne. Este es el pueblo que sus ropas no se desgastaban por 40 años en el desierto. ¿Tú estás entendiendo? Este es el pueblo que vio a Dios siempre estar presente en su vida, porque Dios siempre está presente con su pueblo. Pero aún así, hermano querido, nosotros los seres humanos somos tan desagradecidos para con Dios que podemos ver a Dios en fuego, en columna de nube, en manantial, en que nos suple, en que nos sana, en que nos llena, y aún así nos quejamos constantemente de Él. Y decimos, ¿no era mejor regresar atrás? ¿No era mejor cuando nosotros estábamos en el mundo y nada nos movía el corazón? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dijeron el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y de Caleb, hijo de Jefone, que era uno de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ya los 10 ya no estaban hablando. Ahora estaban hablando los otros 2 que quedaban, que habían tenido una actitud diferente ante la circunstancia. Es tierra buena, dice el Señor. ¿Hay obstáculos? Sí, pero es tierra buena. Si Jehová es agradable de nosotros, se agradare de nosotros. Escucha esto, iglesia, porque Dios no nos ha estado hablando desde que empezamos el servicio en vano. Si Jehová se agradase de nosotros, nosotros tenemos que ser agradables delante de los ojos de Dios. Que cuando Dios huela, lo que sienta de nuestra vida es un perfume. Que cuando alabemos a Dios, lo que Él reciba es alabanza con olor a perfume. Gloria sea al Señor. Él nos llevará a esta tierra. ¿Si qué? Si somos agradables a Dios. Y nos la entregará. ¿Tú estás escuchando? Decía el Señor en su palabra. Ahorita. Yo no estoy para cumplir tus caprichos. Y me gustó mucho porque decía, yo no soy tu padre. Y Dios sí es padre. Y Dios sí es esposo. Pero basado en esta palabra, el Señor nos estaba diciendo esto mismo. Si tú eres agradable, yo puedo ser tu padre, pero te voy a dar con la vara. No te voy a aguantar capricho. Tienes que ser agradable. ¿Usted está entendiendo? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, dice el Señor, contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída en esta tarde. Habla en nuestro corazón y ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo vengo a predicar en esta tarde bajo un solo título: el temor de Dios. Cuando los dos espías fueron a mirar la tierra, en ellos entraron dos tipos de temores diferentes. Número uno, el temor humano. Ese temor viene y es un miedo a las circunstancias, a qué va a pasar cuando la mirada está puesta en los hombres y no en Dios. Cuando la mirada está en el hombre y no en Dios, te va a invadir el temor de este mundo. Pero ese temor no es el temor que la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos que temer a Dios. ¿Cuánto entienden en esta tarde que los hijos de Dios tenemos que tener temor de Dios? Nos regalen un amén, hermano. Los hijos de Dios tenemos que tener temor de Dios. ¿Pero qué temor es? No es el que le invadió a los 10 espías, no. Ese no. Porque ese temor es el temor del mundo. Ese temor es el temor cuando uno no está confiando en Dios. Uno tiene que temer el temor que le invadió Josué y a Caleb. A esos dos espías que, a pesar que vieron lo mismo que los demás, tuvieron temor de Dios en decir: a mí no me importa lo grande que ellos eran, a mí no me importa las circunstancias que había, a mí lo que me importa es creer que Dios dijo que nos va a entregar esa tierra y Dios nos la va a entregar. Y yo voy a hablar lo que Dios dice que ha puesto en mi vida. Lo que Dios dijo, ese es lo que ahí donde yo me voy a agarrar y ahí donde yo voy a temer. Estos 10 no tuvieron temor de Dios, porque dijeron: ellos nos van a ganar. Se estaban mirando la lucha entre hombre y hombre, pero Josué y Caleb dijeron: no, nosotros ganaremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros. Eso es temor de Dios. Hermano, quiero darle un concepto básico para que se lo lleve a casa. Temor de Dios no significa tener miedo a un enemigo, sino tener reverencia a Dios, tener respeto por Dios profundamente. Y escúcheme, reconocer, diga conmigo, reconocer. ¿Qué cosa es temer a Dios? Es reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Si tú eres un creyente, pero tú no reconoces el poder de Dios, tú no estás teniendo temor de Dios. Estos 12 espías eran gente de Dios, pero cuando fueron, se manifestó que habían 10 que no estaban temiendo a Dios, porque vieron los gigantes y no reconocieron el poder de Dios. Que lo habían visto, que lo habían vivido, que estuvo Dios con ellos en el desierto. Un creyente con temor de Dios va a reconocer el poder de Dios, va a reconocer la grandeza de Dios, va a reconocer la santidad de Dios. Por eso el creyente que teme a Dios busca santificarse, porque la Biblia dice que Él es santo, que nosotros también tenemos que ser santos y que buscar a Dios. Pero cuando yo ando deliberadamente pecando sin ningún temor, ya ahí está la clave. En tu corazón te falta algo, que es temor de Dios. Cuando yo no entiendo la justicia de Dios y todo lo quiero agarrar por mi fuerza y yo me vengaré y que te prepare ese conmigo, tú no estás teniendo temor de Dios. Porque tener temor de Dios es reconocer que Dios es justo y que Dios es el que venga a sus hijos y que Dios es el que te va a sacar a la luz y que Dios es que si a ti hablaron mal, no importa. Mira, Dios te va a sacar a la luz y Dios va a sacar la verdad, porque Dios es justo. Pero tú sabes lo que pasa, hermano querido, que hoy en día se ha perdido el temor de Dios dentro de la iglesia, queriendo alcanzar la vida y las almas, no, queriendo alcanzar multitudes, pero no se están salvando gente, porque para salvarse gente hay que tener el temor de Dios. Y esto dice la palabra en Proverbios 9, capítulo 10, el temor de Jehová es el principio. ¿Qué cosa es el principio? Por donde tú empiezas. Tú no puedes empezar de atrás para adelante. Tú no puedes empezar a construir tu casa haciendo el techo. Tú tienes que empezar haciendo el firmamento, luego las columnas y luego las paredes y luego el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es temer, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1 verso 7.
El principio de todo es temerle a Dios. Por eso, cuando tú vienes, hermano, y el Señor te rescata, lo primero que Dios pone en tu corazón es temor de Dios. El Espíritu Santo saca de su bolsa y te pone algo dentro. Se llama temor de Dios. Se pone reverencia a Dios, se pone respeto a Dios, se pone saber y reconocer, aleluya, que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, que el Señor es santo y que el Señor está en la justicia. Cuando yo no tenía a Cristo, yo no tenía nada de esto en mi vida. Nada de esto existía en mí. A mí me daba, yo era religioso, yo iba a la iglesia, se puede decir. Yo tenía una fe, una manera de pensar, aleluya. Pero la fe y mi manera de pensar no tiene nada que ver. Porque usted tiene libre pensamiento. Usted puede pensar como usted quiera en cualquier cosa, menos en la fe. Porque la fe no se trata de un pensamiento. La fe se trata de obedecer lo que Dios dice. De saber y tener convicción de lo que la palabra de Dios es real. Por eso cuando a mí hay gente que, no, pero yo creo, o lo que yo entiendo de la Biblia, a mí no me importa lo que usted entienda de la Biblia. Y así yo le tengo que responder a la gente fuerte, ya sabe por qué, porque la Biblia no tiene nada que ver con lo que tú crees. La Biblia es palabra de Dios. Y lo que Dios dice es lo que es. Y punto. Gloria a Dios. Y punto. Ahora, hermano, usted me quiere decir, mira, yo tengo un punto, un punto político. Yo se lo aplaudo. Mira, yo creo que la economía, yo se lo aplaudo. Mira, yo creo que el agua salada y el agua dulce, yo se lo aplaudo. Usted puede creer lo que usted quiere y tener un punto de referencia y una opinión. Todos tenemos derecho a opinar sobre ciertas cosas, pero ni tú ni yo tenemos derecho a opinar de la palabra de un Dios santo. Y eso es temor de Dios. El que no tiene temor de Dios se la pasa opinando de la palabra. La palabra no es para opinar, la palabra es para creer y obedecer. Para eso es la palabra. Pastor, es que para eso es la palabra. ¿Por qué es importante temer a Dios hoy más que nunca? Gloria a Dios. Número uno, porque Él es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos la rechazan. Número dos, porque la palabra nos aparta y el temor de Dios nos aparta del mal. Mira, hermano, cuando uno no tiene temor de Dios, uno se une con cierta gente. Y muchas veces, yo recuerdo que siempre alguien me decía, lo que no piensas tú, lo va a pensar tu amiguito. Lo que no se te ocurra a ti, se le va a ocurrir al otro. ¿Nunca escuché esos consejos? Y es una verdad, gloria a Dios. Entonces, cuando tú no tienes temor de Dios, tú te unes con cierta gente que muchas veces tú no quieres ir para allá, pero hay gente que te empuja a ir para allá. Sí. La Biblia dice que es más fácil que tú te conviertas a Él que Él a ti. Porque nosotros, a pesar de que tenemos a Cristo, estamos todavía bajo la influencia de carne. Y la carne no se quiere sujetar. Y es más atractivo el pecado. ¿Tú me estás entendiendo? La Biblia dice eso, que nos cuidemos. Porque ¿con quién nos juntamos? Porque es más fácil que nosotros nos convertamos al mundo que el mundo al cristianismo. Es lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Por eso la palabra que nos manda es a resistir al enemigo. Y él huirá de vosotros. Pero es una buena pregunta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Las malas juntamente. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Si aquel que crea firme, cuidado no se caiga. Por eso ahí donde uno tiene que tener cuidado, uno dice, yo soy cristiano, yo voy para allá y me los voy a comer como pan. Y sales tú como mantequilla ahí, gloria a Dios, en tostada. Aleluya. ¿Por qué? Porque al final te descarriaste, porque empezó la conversación, y aunque tú no querías, llegó un momento que caíste en el hoyo. Y ahí está. Nos apartan, dice Proverbios 16, verso 6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y esto es una realidad. No hay otra cosa que te aleje de lo malo que no sea temerle a Dios. Cuando yo le tengo temor a Dios, eso es lo que me va a sacar de lo malo. Gloria a Dios. Porque cuando no hay temor de Dios, lo malo es lo que me atrae, me abraza. Amén. Y no es algo que yo diga, ¡ay, qué malo! No, es algo que te incita a ir a eso. Gloria a Dios. Porque esa es la tentación.
ahí es donde hemos sido tentados cada uno de nosotros, hermanos queridos. Amén. Entonces, el temor de Dios nos aparta de lo malo. Eso es otra cosa por lo cual es importante temerle a Dios. ¿Qué otra cosa es importante temerle a Dios? El temor a Dios produce obediencia. Amén. A veces uno quiere ser obediente y no puede, pero cuando tú tienes temor de Dios, el temor de Dios produce obediencia. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 12. No lo busque, yo lo voy a estar leyendo porque necesito avanzar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a su pueblo? Que le tuviera temor, que temiera, que tuviera temor del Señor y guarde los mandamientos de Jehová. Mira, hermano, si tú quieres copiarlo, cópialo. Deuteronomio capítulo 10 verso 12. Porque muchas veces no sabemos lo que Dios nos pide a nosotros. Y a veces pregunto, Señor, pero ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Lo mismo que siempre ha querido, que le temas, que tengas temor de Dios, que puedas reconocer, porque temor, ya lo dijimos, es reconocer su grandeza, es reconocer su poder, su santidad y su justicia. Amén. ¿Qué pide Dios de ti? Que tengas temor de Él. Ahora, mucha gente puede estar diciendo, bueno, ¿cómo estará? Si yo hago una balanza hoy, ¿cómo estará el temor de Dios en mi vida? Es más, ¿estaré teniendo yo temor de Dios de verdad? Tú te pones y piensas, bueno, esto que el pastor está predicando hoy, está hablando a mi vida. Y ¿estaré teniendo yo temor de Dios? Vamos a ver cómo se manifiesta el temor de Dios. Si tú estás teniendo temor de Dios, estas son las manifestaciones que van a pasar. Habrá, escúchame, constante, diga conmigo constante. No, pero dígalo como que está vivo. Constante obediencia. Constante obediencia. Amén. Gloria a Dios. No es una obediencia a medias. No es una obediencia de fuego. Que empiezo y me detengo. No, es una constante obediencia. Constante obediencia. Constante obediencia. Puedes flaquear, caer, sí, pero te vas a levantar. ¿Por qué? Porque es una constante obediencia. ¿Vendrán momentos de debilidad en tu vida? Sí, pero te vas a levantar de nuevo. ¿Por qué? Porque es constante obediencia. Cuando hay temor de Dios, va a ser constante obediencia. Porque, hermano querido, el evangelio no es por un ratico. Dice lo que está a tu lado. El evangelio no es por un ratico. El evangelio no es un momentico. El evangelio es hasta el final. El que persevera hasta el final, este va a ser salvo. Alabado sea el Señor. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, la Biblia dice: el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Ya lo puede leer completo el discurso de Eclesiastés. Pero al final del discurso el rey dice: ya te voy a concluir. Teme a Dios. Fíjate, aquel hombre que lo había tenido todo en esta vida, a él tú no le puedes hacer una historia. Ninguna. Él lo vivió todo en exceso. En las cosas más grandes, él las vivió. Las mejores vestimentas, no sé cuál. ¿Para qué te voy a decir? Todo. Y al final, en una entrevista, él abre su corazón y dice: te voy a decir claro, te voy a hablar claro. Te voy a poner las cartas sobre la mesa. Te voy a decir cómo son las cosas. Teme a Dios, porque eso es todo del hombre. No hay otra cosa más valiosa que temer a Dios. No hay nada que yo pueda haber tenido más valioso que el temor de Dios que un día tuve y lo perdí. Teme a Dios, porque eso es el todo del hombre. Y si tú has estado perdiendo ese temor de Dios, la semana pasada estuvimos predicando acerca de retomar, conquistar las cosas que se habían perdido. Si algo que se ha perdido es el temor de Dios, Dios todavía hay oportunidad para que tú puedas recuperar ese temor. ¿Por qué? Porque la obediencia constante te va a decir cómo está el nivel de temor de Dios en tu vida. Porque cuando el nivel de Dios
el temor de Dios no está en un nivel alto en tu vida, a ti te da lo mismo una cosa que otra, y tú no eres obediente a la palabra, el Señor eso es lo que pide, obediencia constante, una vida recta y una vida piadosa. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios? En humildad y dependencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda la palabra que el Señor nos está regalando hoy. Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice la palabra: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tú estás viendo, tú escuchaste. Yo hubiera dado un amén fuerte ahí. De verdad, yo estoy sentado ahí y yo escucho esto y yo digo amén, gloria a Dios, aleluya. Riqueza, honra y vida. ¿Cuánto anhelan eso en su vida? Si el amén de usted está bajito, así Dios le va a bendecir. ¿Cuánto anhelan eso en su vida? Amén, gloria a Dios. Mira, hermano, no se me haga que usted se mete tremendas tarnas de overtime, gloria a Dios, y trabaja horas extras y se va el sábado y el domingo a trabajar y va a ir para aquí, para allá y da duro y hace lo que tenga que hacer porque usted desea riqueza, honra y vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Pero mira de dónde proviene esto. Y ahí es donde a veces fallamos. Esto no proviene de las fuerzas humanas. A pesar de que si tú no haces nada, Dios no te va a bendecir, porque Dios no bendice a los vagos. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice al que se esfuerza. La Biblia dice que el que mira al cielo y a las nubes observa, no va a cegar, no va a recoger nada. Que si tú eres un campesino y tú quieres recoger fruto, tú tienes que preparar la tierra, ¿verdad? Y ya después confiar que Dios mande la lluvia para que todo el fruto salga. Parte es tuya, es tu responsabilidad, y parte es responsabilidad de Dios. Amén. Pero lo malo es cuando pensamos y perdemos el temor de Dios y pensamos que toda la responsabilidad de la riqueza, de la honra y de la vida dependen de nosotros. Ahí fracasamos. Gloria a Dios, porque se fue el temor de Dios. Y nos olvidamos que es 50 y 50. Alabado sea el Señor. Amén. Y la palabra dice entonces: riqueza, honra y vida son la remuneración. ¿Qué cosa es remuneración? Lo que se te va a pagar. ¿Por qué cosa? Por la humildad y del temor de Jehová. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios, yo voy a recibir recompensa de riqueza, de honra y de vida. ¿Cuántos dicen gloria que vive? Aleluya. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios? En humildad y en dependencia de Dios, hermanos queridos. ¿Cómo más se manifiesta el temor de Dios? En adoración sincera y reverente a Dios. Gloria que vive. Y cuando digo adoración, me voy más allá del momentico que uno canta en la iglesia. Amén. Adoración es un estilo de vida. Adorar es vivir. Y ahí es donde, hermano, usted y yo, cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, tenemos que mejorar nuestra adoración para con Dios. Cada uno. Porque yo puedo llegar aquí el domingo, levantar mi mano y cantar muy bonito, pero si el lunes, martes, miércoles, mi vida nada tiene que ver con eso, yo no estoy adorando a Dios en una semana. Gloria a Dios. Estoy teniendo un tiempo religioso de venir y cantar. Gloria a Dios, pero en mi semana sigo viviendo igual. No, yo tengo que tener una adoración sincera. Y una adoración sincera va a ir el domingo, va a ir el lunes. Va a ser un estilo, va a ser un conectar con Dios, un pegarme a Él, gloria a Dios, constantemente. Y estar ahí, gloria a Dios. Y que mis palabras sean una alabanza. Y mientras que salga una maldición porque algo te salió mal. Porque cuando a uno le sale mal, la carne se enfada. Y la carne quiere sacar a reducir lo que está por dentro. Pero que uno ahí pueda vencer la carne y decir: gloria a Dios que vive. Santo es el Señor. Bueno eres tú, Padre. Gracias. Gracias porque en medio de esta prueba yo sé que tú me vas a bendecir esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llega a la casa de Dios, adoración sincera, adoración reverente. Bendito sea el Señor. Bueno, la reverencia es parte del servicio a Dios. Amén. Por eso cuando uno está predicando, uno no puede estar por ahí hablando por teléfono, mastigando comiendo por allá, el otro gritando, porque ahí no hay reverencia. Gloria al Señor.
Cuando uno viene a la casa del Señor, entra y se pone a orar. Siempre se lo digo, ya después usted puede hablar con su hermano, abrazarlo, conversar con él y estar aquí 1 hora si quiere, hasta que yo me aburre y lo saque de la iglesia y lo bote porque ya voy a cerrar. Gloria a Dios. Pero usted puede estar aquí. Pero usted llega y usted tiene que ser reverente al Señor. Saber que el Dios de los cielos, aleluya, le vamos a dar adoración a Él. Bendito sea el Señor. Amén. Y hermano, gracias a Dios esta iglesia es una iglesia reverente. Pero tú vas a lugares que está la alabanza y la gente está en el celular chateando, que si no sé qué. Ahí no hay reverencia porque se perdió el temor. Y el diablo es tan astuto que no hace que tú te des cuenta de las cosas. Aleluya. Pero cuando viene la palabra te empieza a traer un despertar a tu espíritu. Y uno así, gloria a Dios. Yo conversé con mi esposo y le digo, gracias a Dios, qué bueno ha sido Dios con nuestra iglesia, que Dios les ha enseñado a esta congregación a adorar a Dios. Amén. Porque cuando al principio era complicado, aleluya. Amén. Pero en un proceso de aprendizaje, el espíritu, porque ha sido el espíritu, ha ido poniendo hambre. Y tú ves a la gente sola, cómo viene y busca y se llena de Dios. Qué gozo, gloria a Dios. Para mí, que soy su pastor aquí en esta iglesia, verlos prosperar y verlos crecer. ¿Por qué? Porque sé que el temor de Dios les va a bendecir con grandes bendiciones. No tengo que yo estar diciéndola todos los días sobre su vida, porque es que la palabra es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios dice, yo te voy a remunerar, yo te voy a bendecir, cuando en ti haya temor, Dios lo va a hacer. Alabado sea el Señor. En adoración sincera y reverente. El Salmo 5, verso 7. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Decía David. En temor de Dios. Aleluya. Hermano, mira, cuando tú tienes temor de Dios, el Espíritu Santo te va a dictar las cosas que están correctas y las que no están correctas. Qué cosa. Mira, yo recuerdo en esa temporada donde yo hacía de payaso, habían muchas dinámicas divertidas, gloria a Dios, que muchas veces yo decía, ay, qué buena está esta dinámica para hacerla en una actividad con los niños. Pero a veces ciertas dinámicas, y ahí donde entraba el problema de ser un payaso y ser cristiano. ¿En qué sentido estoy hablando esto? En el sentido de que yo tenía que tener mucho filtro con las cosas que hacía o decía, ¿verdad? Porque normalmente en la comedia de un payaso es muy fácil llegar a un cumpleaños y decirle al niño, oye, flaco, orejón, feo, ven para acá. Eso era fácil, pero eso a mi espíritu no le gustaba. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Y si yo le empiezo a decir entrando a un niño feo, orejón, cabezón, mongo, ven para acá, ¿cómo iba a salir el niño? Todos los demás se iban a reír, pero ese iba a ser lastimado. Ese se iba a ir menospreciado, gloria a Dios. Pero la fiesta iba a quedar calidad, porque todos se iban a reír de la ofensa de ese niño. Pero ahí donde entraba el temor de Dios, dice, no, yo no puedo decirle al niño orejón, feo, cabezón, ¿verdad? Yo tengo que decirle, príncipe hermoso, venga para acá, ¿verdad? Algo así, gloria sea al Señor. A lo mejor el chico estaba feo, orejón y cabezón, pero tú no se lo podías decir. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Había ciertas cosas que yo tenía temor de Dios. Usted tiene que aprender a tener temor de Dios con lo que habla. Muchas veces no medimos lo que hablamos. Y nosotros somos sinceros, hablamos lo que viene a la mente. Pero habla bajo el filtro del temor de Dios. Y para que tú veas que cada vez que tú hables, entonces vas a edificar y vas a bendecir. Amén. No se trata de no decir la verdad. Tienes que decir la verdad, pero en la sabiduría que Dios te ha dado. Porque cada verdad que tú vas a decir, tienes que decirle el amor y para edificar al prójimo, para que sea de bendición. Aún la profecía bíblica siempre te va a bendecir, aunque sea dura de escuchar. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso uno tiene que filtrar las cosas y tener temor de Dios. Y yo recuerdo que habían ciertas dinámicas que yo decía, no, yo las quería hacer en mi carne, pero luego el Espíritu Santo me ministró y me decía, no hagas eso. Y yo decía, no, es verdad, esto no está bien. Amén. Y el enemigo siempre viene a tentarte. Muchas veces me dijeron, payaso cacharro, oye, ¿por qué tú no haces una fiesta para los adultos? Para nosotros, hacer un show para adultos, ¿verdad? Le dije, no, yo no trabajo para adultos. Porque yo sé cómo funciona un show para adultos en un cumpleaños de gente mayor. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, muchas veces, no fueron una ni dos, y muchas veces me dijeron, te voy a dar tanto. A mí los ojos me hicieron ¡puc!
se me explotaron así. Gloria a Dios. Aleluya, ya casi ahí, pero el Espíritu Santo me decía, no, gloria sea el Señor, no haga eso. Aleluya. No haga eso, porque al final el que te sustenta es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habrán cosas en tu vida que estás haciendo hoy que Él te dijo no la hagas y la estás haciendo. Es un buen tiempo para recapacitar y decirle, Señor, perdóname porque me dijiste que no y lo hice. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios te dice algo y tú no lo haces, amén, o Dios te dice no hagas eso y tú lo haces, lo que sucede es primero que viene un dolor a tu corazón porque el Espíritu Santo se contrista. Y cuando viene eso y tú no recapacitas y tú no te arrepientes, eso empieza a ser algo común, algo normal, y se vuelve tu vida una vida religiosa. Y cuando caes en la religiosidad ya no sientes nada porque el temor de Dios se apaga, se va, ya no logras sentir nada. Termino en esta tarde tocando 2 puntos. Acompáñenme por un ratico más. Bendiciones de temer a Dios. ¿A cuántos le agradan las bendiciones de Dios? Hermano, mira, si no fuera por la bendición de Dios, ¿qué sería de nosotros? Bendiciones de temer a Dios. Voy a ir con la palabra, no voy a parafrasear. Protección divina. Dios nos guarda. Dios nos protege. ¿A quiénes? A los que le temen. Pero yo soy cristiano. Sí, pero si tú no tienes temor de Dios, dice la palabra, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Hermano, el temor de Dios te va a costar sacrificio, no es de gratis. Vas a tener que entregar cosas en tu vida, te va a doler, pero la bendición de Dios te va a alcanzar. Y no hay nada que sane más cualquier herida que la bendición de Dios. Tú puedes, por eso la Biblia dice que antes en el mundo estábamos en pecado y venían y te galleteaban. Así. Y tú sufrías por causa de nada. Mas ahora bienaventurados los que sufren por causa de Cristo. Porque tú padeces, tú sufres, pero va a llegar un momento que la bendición de Dios te va a abrazar y te va a recompensar 100 veces más lo que tú has perdido. Pero Señor, en tu nombre hemos dejado esposa, casa, mujer, todo hemos dejado y te hemos seguido. Decían los discípulos, ¿qué pues recibiremos a cambio? Jesús le dijo, todo aquel que haya dejado, todo aquel que haya temido a Dios, hermano querido, va a recibir 100 veces más eso que ha dejado y aún la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que ya con eso es suficiente, pero no, Dios se sobrepasa con bendiciones y te dice, si tú me fuiste fiel en lo poco en esta área, por eso tú ves gente, hermano, que en ciertas áreas fue un fracaso en su vida y llegó Cristo y prosperaron 100 veces más. Vamos a decir, voy a poner un ejemplo. Gente que no sabía hablar, gente que llegaba y era así, para adentro. Y llegó Cristo. Y de pronto hubo una transformación que ahora hay que meterle un boniato en la boca para que se calle. Porque no se calla. Y habla y llega a los lugares y habla y predica. Y dice, y tú dices, ¿pero qué le pasó a fulanito? 100 veces más. En esa área, vamos a poner. En cualquier otra área. Gente que padeció, que se sacrificó, que hizo, que Dios le va a bendecir 100 veces más. Mira, yo tengo mucho aprecio a mi pastor en Cuba. Un hombre tremendo de Dios que por servir a Dios nunca tuvo su propia casa. Él tenía su propia casa en un lugar X. Era muy lejos de donde estaba la iglesia y el ministerio. Y por servir a Dios siempre vivió rentado en una casita de aquí para allá. Gloria a Dios, en bicicleta. Andaba para allá, aquí. O sea, nunca ha tenido en esta tierra un refrigerio humano. Nunca puede decir, no, mira, yo tengo un carrazo, yo vivo súper bien. Nunca lo ha tenido. Amén. Nunca lo ha tenido. Ya está en sus años de jubilación y pareciera que Dios se olvidó. Mano, Dios no se olvida de su gente. ¿Cuántos dicen amén? Dios le va a dar una recompensa maravillosa, grande.
Cuando llega al cielo, va a decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Por eso no importa lo que tú padezcas en esta tierra, no esperes recompensa aquí. Si Dios te la da, levanta la mano y di: gracias, Señor, y sea agradecido. Pero si Dios no te da nada aquí, dile: Padre, gracias, porque la recompensa allá arriba va a ser cuatriplicada. Gloria a Dios. Va a ser grande la bendición de Dios. Porque si algo sí yo sé, es que Dios te va a bendecir. El temor de Dios bendice. Trae bendición, trae protección divina, trae provisión. Dice el Salmo 34:9: teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pastor, ahora mismo me dice que su pastor tiene muchas necesidades, pero no hay nada que le falte. Usted tiene que entender el código, gloria a Dios. Usted tiene que entender las palabras. A lo mejor le tiene falta de algún recurso natural, pero por dentro nada le falta. Está completico, está listo, aleluya, para estar en la gloria de papá. Está listo. Cuando nosotros estemos listos, cuando nosotros tengamos temor, entonces vamos a entender que nosotros nada nos falta. A lo mejor hay 2 biles que no se han podido pagar, pero tú puedes decir: a mí nada me falta. Y Señor, y Dios te va a bendecir. Porque Dios no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya, eso sí es Dios fiel. Te da ahí, no permite que tú mendigues pan. Porque tú no eres cola, tú eres cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Pero vienen momentos difíciles, sí, pero nada te falta, aleluya. Porque a lo mejor no hay para ir a alegrarse a otro lugar, pero tú tienes el gozo del Señor, que es un gozo perpetuo, aleluya. Y está gozoso completamente, constantemente. Entonces nada le falta a los que temen a Dios. ¿Cómo era el cartelito ese que decía? Que había mucho en Cuba, en las puertas. El que tiene a Dios, decía. ¿Cómo es que decía? Ay, santo. Había un cartelito que se ponía mucho los hermanos en Cuba, en las puertas, que decía: esta casa, no me voy a acordar, pero era algo como que el que tiene a Dios, al final decía: el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Al final decía el cartelito así. Era un mensaje pequeño, pero muy bonito. El que tiene a Dios lo tiene todo. Nada le falta a los que sirven a Dios. Entonces Dios va a proveer. Aleluya. Dios va a dar sabiduría. Bendiciones de temer a Dios, sabiduría. Amén. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Bendiciones de temer a Dios. Mira, escucha. Una vida prolongada. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y esto es una realidad. Aleluya. Bendiciones de temer a Dios, una amistad con Dios. Ya estoy terminando. Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Tú estás viendo cuántas bendiciones hay en temer a Dios. No dice: los que vayan todos los domingos a la iglesia, a ellos les haré conocer mi pacto. No dice eso. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Así que, hermano, venir los domingos a la iglesia es bueno. Sígalo haciendo. No lo deje de hacer, porque el que teme a Dios se congrega. Amén. Pero no se refiere la Biblia a eso, a un punto determinado. No se refiere a algo que la gente puede ver. Se refiere a algo que solo tú y Dios sabe cómo están. Y es el temor de Dios en tu vida. Termino diciendo: si este temor de Dios no está 100% en mi vida, ¿cómo yo lo pudiera hacer crecer? ¿Cómo yo pudiera cultivar el temor de Dios? Número 1, conociendo a Dios a través de su palabra. La Biblia me va a hacer tener temor de Dios. Cuando yo leo la palabra, cuando yo voy a los estudios, al discipulado, cuando yo estoy ahí involucrado, eso me va a producir temor de Dios, hermano. Y es una realidad que muchos creyentes en esta iglesia hoy están viviendo. Gente que ha estado fielmente acudiendo a los estudios, a los discipulados, y se está dando cuenta. No es emocionalismo, se está dando cuenta que están conociendo más a Dios,
que están viviendo más de cerca el evangelio, que están apreciando más lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué razón? Porque están conociendo a Dios y están cultivando un temor de Dios en su vida. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Cómo cultivar un temor de Dios? Conociendo a Dios a través de su palabra. Orando para pedir un corazón reverente a Dios. Rodeándote de personas que temen a Dios. Cuando tú te rodeas de gente que teme a Dios, eso te va a ayudar a que tu temor de Dios crezca y que te apartes del mal. Meditando en su grandeza y en su juicio. Medita en Dios. Medita, mira, dice David que es necesario testificar las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel hubiera entendido esto, si la iglesia entendiera esto, hay momentos que Dios va a hacer cosas en tu vida que a ti se te van a pasar, porque ya tú no meditas en lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú hoy, por ejemplo, estás pasando por un momento de escasez en tu vida, y tú empiezas a meditar hace 3 años atrás, cuando tú también estuviste no pasando un momento como hoy, sino peor que el de hoy. Y en ese momento pasó un testimonio poderosísimo, que tú empezaste a orar y a buscar a Dios, y de una manera alguien vino y te dijo: mira, hermano, toma, da, o mira, te ayudo con esto, o te bendigo con esto, el Señor me puso y Dios suplió tu necesidad. Cuando tú meditas en eso, tú te darás cuenta que hoy tú tienes ganas de retroceder. Pero si tú dices: no, pero si el Dios que me ayudó ayer es el mismo Dios que me va a ayudar hoy. El Dios que me sanó ayer es el mismo Dios que me va a sanar hoy. El Dios que me levantó hace 5 años cuando yo me quería apartar del Señor es el mismo Dios que no va a permitir que yo me aparte, que yo quede firme aquí con Él. Ese es el mismo Dios, pero tienes que aprender a meditar en lo que Dios ha hecho y no olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Eso te va a ayudar a cultivar el temor de Dios en tu corazón. Meditando en su grandeza y en su juicio. Y por último, obedeciendo incluso cuando cuesta. Amén. La obediencia incluso cuando cuesta. Gloria a Dios. Cuando cuesta. Hay momentos que va a costar mucho. Hay momentos que permanecer en el Señor le va a costar a usted